Son las 10, las 9 en Canarias. Los rebrotes empiezan a preocupar. De momento, los contagios por COVID en los últimos 3 días se están disparando a niveles que no veíamos desde tiempos del confinamiento. En concreto, estamos en 390 contagios en las últimas 24 horas. Es el máximo de los últimos 2 meses, con Aragón multiplicando el número de contagios por 5 en los últimos 3 días. Madrid triplicando su número de contagios y Cataluña duplicando su número de contagios. Barcelona ha multiplicado un 200% esa tasa de contagios, así que Barcelona ahora mismo es capital de la preocupación, hasta el punto que la alcaldesa Ada Colau decía no se puede descartar algún confinamiento, algún paso atrás. Es obvio que si se están tomando medidas en el Hospitalet, también tenemos que contemplar que se puedan tomar en Barcelona y en toda el área metropolitana, porque, insisto, somos continuum urbano. Por lo tanto, es posible que alguna medida sea para hacer algún paso atrás, que nos permita avanzar y controlar los contagios. La situación no es preocupante en cuanto a número en sí, 390 es el caso de contagios total, pero sí en cuanto a ritmos, porque las cifras son muy gruesas en Aragón, 400% de incremento esta semana, en Cataluña 116% de incremento esta semana o en Madrid 230% de incremento esta semana. Así que los ritmos de aumento empiezan a dar cierto vértigo. Mariola Lourido, estos son los últimos datos del Ministerio de Sanidad. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Desde que terminó el estado de alarma el 21 de junio, el número de casos ha aumentado en 11.222. Es una media de 430 cada día, según refleja la estadística oficial de Sanidad. La progresión de positivos en los últimos días es muy inquietante, ha crecido un 50% en 24 horas. Más de la mitad se registraron en las 2 comunidades con los brotes más grandes y preocupantes, Aragón y Cataluña. Los contagiados en los últimos 7 días vuelven a subir 4.500, una cifra que dobla a la de la semana pasada, 2.400 de ellos solo en Cataluña. Desde Sanidad insisten en que el 70% de los diagnosticados son asintomáticos y leves, porque afecta a gente joven y sana. Y hay que tener en cuenta también que aunque las hospitalizaciones y los ingresos en UCI han repuntado ligeramente, se mantienen en niveles bajos. Esa es la diferencia principal con los meses pasados más duros de la pandemia. Entonces, todos los casos confirmados eran graves y colapsaron los hospitales. Y a la cifra de víctimas mortales confirmadas con PCR se suman hoy 4 fallecidos más y alcanzan en total 28.413. De momento, esos casos detectados, dice Mariola, y efectivamente es así, no son graves porque no están alcanzando a la población más mayor. Es población más joven, es, por tanto, población que requiere menos hospitalización. Pero si las tasas de reproducción siguen siendo estas, tarde o temprano también la población mayor va a ser alcanzada, también la hospitalización se va a disparar. De hecho, en Aragón en concreto, las hospitalizaciones ya han comenzado a duplicarse. Desde el lunes hasta hoy, las hospitalizaciones en Aragón han saltado de 16 a 26 a 34. En apenas 3 días, un incremento del 112%. Esta es la situación y esta la preocupación ahora mismo, el ritmo de contagios. La ubicación de esa preocupación es Barcelona en estos momentos, donde la alcaldesa, ya lo dicen, ya lo han oído, muestra esa preocupación, habla de cautela y donde los casos se han triplicado en la última semana. Radio Barcelona, Sergi López Bonanit. Buenas noches. En Barcelona hay ahora mismo 29 brotes activos. La mayoría son pequeños brotes, pero durante la última semana se ha triplicado el número de casos detectados. En total 500. Los barrios donde más han crecido los contagios es en Montjuïc y en el Eixample. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, le ha dicho hoy a la consellera de Salud que ha detectado problemas de coordinación en el rastreo de positivos y de contactos. Colau dice que no contemplan un confinamiento, aunque sí reconoce que se están estudiando algunas medidas. De momento, Generalitat y Ayuntamiento han creado una oficina para coordinarse mejor. Hoy la alcaldesa estaba en Ser Cataluña con Frederic Vincent y Ada Colau decía,
Faltan rastreadores. Se han ofrecido y la Generalitat no los ha querido, pero falta esa primera línea de defensa, la de los rastreadores y la atención primaria. De momento la Generalitat ha dicho que no consideraba necesario aceptar esa propuesta, ese ofrecimiento que hacemos de más rastreadores. Nosotros mantenemos el ofrecimiento para cuando sea conveniente o necesario. Y hoy Cataluña ha volcado todos los datos de los que dispone. Lo que les acabamos de contar y este triplicar casos en apenas una semana son los datos que corresponden a la serie del Ministerio de Sanidad. La Generalitat ha presentado su serie propia, sus cifras propias, y hablan de casi 1000 casos, eso sí, con un horizonte temporal distinto, casi 1000 casos notificados. Mónica Peinado, ¿qué tal? Buenas noches. La Generalitat ha comunicado hoy que desde el inicio de la pandemia en Cataluña se han detectado un total de 78.302 positivos y eso significa que de golpe ha sumado 938 casos más, pero eso no quiere decir que de un día para otro haya habido 1 millar de contagios nuevos, porque esta cifra incluye los positivos de pruebas PCR recientes, pero también test de personas que en algún momento han pasado la enfermedad, quizá hace ya semanas, pero que se han hecho el análisis serológico ahora. Por eso la cifra de positivos que da Cataluña hoy es más del doble de la que contabiliza el Ministerio de Sanidad para toda España. Si miramos solo los positivos confirmados ayer por una PCR, las cifras de la Generalitat y el Ministerio sí que cuadran. Son cerca de un centenar en Cataluña. Hay que tener en cuenta, eso sí, que esta cifra mañana habrá crecido porque hay decenas de resultados que llegan con retraso. ¿Hay preocupación médica? Lo vamos a preguntar enseguida. Vamos a escuchar enseguida a las autoridades sanitarias, pero ahora mismo esa es la clave y esa es la gran pregunta. ¿Se está yendo de las manos de nuevo el coronavirus? La pregunta médica es extraordinariamente pertinente cuando la respuesta política es absolutamente inexistente. Hoy Pedro Sánchez llegaba a decir que esto es una gran noticia. El que haya rebrotes no tiene por qué ser una negativa noticia, porque lo que está demostrando es que tenemos un sistema de salud que ya está mucho mejor preparado para poder hacer frente a estos rebrotes. 10:07, 9:07 en Canarias, la tasa de rebrotes se dispara, estamos ante la cifra más alta desde mayo, desde el confinamiento. Javier Ruiz. En la cadena SER, hora 25. Esther Palomera, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Enrique Juliana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ignacio Ruiz Jarabo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, a los tres os pregunto lo primero esto. Tenemos cifras de, cierto vértigo. Las más altas desde mayo, estamos diciendo. Más preocupante que la cifra parece la tasa de reproducción. Se nos ha vuelto a escapar esto. Juliana. Bueno, a ver, yo creo que acabo de oír estas declaraciones del presidente del gobierno y ya estaba preocupado durante todo el día y lo estoy un poquito más, ¿no? Es decir, pienso que no se puede minimizar en absoluto los rebrotes y sus posibles consecuencias porque estamos en agosto, pero luego estaremos en septiembre y luego vendrá octubre, y en octubre las cosas pueden ser también complicadas, y entonces en octubre el país ya no estará de vacaciones y habrá necesidad de que haya más actividad económica, que lo que se ha parado en primavera funcione a pleno rendimiento, y estaremos en medio de unos combates políticos de mil demonios. Por lo tanto, sin ser alarmistas, hay motivos para estar preocupados, ¿no? Palomera, y en segundo lugar, en lo que se refiere a Cataluña, me preocupa una cosa especialmente, que es la desunión política, el hecho de que el gobierno de la Generalitat no haya aceptado la ayuda que le brindaba el Ministerio de Sanidad, o incluso la ayuda que le ofrecía esta mañana la Alcaldía de Barcelona. Me parece bastante insólito y sumamente preocupante. Palomera, os pido una primera impresión porque vamos a preguntar enseguida a quienes son responsables sanitarios, pero primera impresión, Palomera, ¿se nos ha ido esto de las manos otra vez? A ver, yo creo que la preocupación social es máxima y quiero creer que la preocupación política también lo es, porque los datos, sinceramente, no son nada tranquilizadores. Desde mi punto de vista, fuimos demasiado rápido. Creo que hubo demasiadas presiones, tanto económicas como políticas, para levantar el estado de alarma.
Ahora se está demostrando que ese estado de alarma era necesario y que una vez que la gestión de la pandemia está en manos de las comunidades autónomas, cada uno decide cuáles son las medidas a adoptar ante sus posibles rebrotes, ¿no? Y esto convierte un poco en caótica la gestión de la pandemia. Ahora, bien es verdad que el último escenario que contempla en este momento el Gobierno es el de volver a declarar un nuevo estado de alarma, pero por resumir, creo que fuimos demasiado rápido y creo que se antepusieron los criterios económicos y los criterios políticos a los criterios sanitarios. Ignacio Ruiz Jarabo. Sí, coincido con Esther en que fuimos demasiado rápido y que el retorno de competencias a las comunidades autónomas pues está generando un cierto desconcierto, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez acierta cuando dice que estamos más preparados que antes, claro que sí, pero sin embargo no se entiende la alegría porque se hayan producido los rebrotes. Hombre, no, yo creo que esa parte de su intervención ha sido buena. Y acabo diciendo, sí es verdad que estamos más preparados que antes desde el punto de vista sanitario, pero no se ha hecho nada, y enlazo con lo que decía Esther y coincido con ella, no se ha hecho nada en la arquitectura jurídica. Es decir, se puso de manifiesto que el estado de alarma era bueno, pero que faltaba algún instrumento más flexible, intermedio entre el estado de alarma y la legislación ordinaria. Hombre, ya han pasado prácticamente 3-4 meses desde que empezó todo y no se ha hecho ningún movimiento legislativo para aprobar una norma que no sea tan intensa como el estado de alarma, pero sea más intensa que el ordenamiento jurídico que ahora mismo tenemos. Yo creo que ese sí que es un default que yo achacaría a las fuerzas políticas, ¿no? Pues enseguida leemos, hacemos ahora mismo vistazo a todo lo que está ocurriendo y análisis de esta situación. 390 contagios, la cifra más alta desde mayo, y tasas de reproducción como les estamos contando. 10:10, 9:10 en Canarias.